Bueno, ya sí comenzó. Bueno, espero que estén muy bien. Eh, Hoy pues seguimos con la unidad 2. ¿Ya han podido ustedes entregar? Es que vi que, o sea, habíamos dicho que era hasta hoy la entrega, ¿cierto? Pero pues en la plataforma que dice que es hasta mañana. Entonces lo voy a colocar ahorita nuevamente hasta mañana para que no se preocupen. ¿Qué nos dice Jonathan? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo Mira, estás? lo que pasa en cuanto a la entrega, yo iba a cargar pues el archivo en la página y tiene un límite de carga de 20 megas. O sea que me deja cargar el archivo de Excel, pero para cargar el certificado pues de la metodología ágil no me deja cargarlo por el límite de No, carga. uy, pero No. que, bueno, ahorita voy a mirar, pero raro porque Pues ha mira que, configurado máximo 20 megabytes. Incluso acá tengo pues los pantallazos de que me aparece pues que no me va a cargar el bueno, certificado. yo voy Pro- entonces a mirar eso ahorita, Jonathan. Profe, yo Eh, me tomé el atrevimiento de comprimir los dos archivos en un zip, porque es que tampoco no me deja subir los dos y también por el tema del espacio. sí, exactamente. Bueno, listo, listo. Sí, no hay ningún problema. Gracias, profe. Antes, listo, muchísimas gracias. Entonces, sí, no sé, muchachos, es que, jóvenes, es que yo vi que, pues, que efectivamente muchos han entregado y, pues, no sé si han visto, pues, que ya he calificado, ¿cierto? Pero he visto que falta mucha gente, entonces, para que por favor entreguen la evidencia. Yo sé que muchas veces, pues, dejamos como para lo último, pero por favor que no. O sea, tratemos como de entregar las cosas pues como antes de que llegue de que se termine como el espacio. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces he visto ya con algunos de ustedes lo que ha pasado. Y es que resulta que lo dejamos para lo último y en ese momento es que falla la plataforma. Por algún motivo en ese momento no se puede entregar, entonces ahí quedamos que si ustedes dan con un profesor, pues que resulta que no les va, que ya después del tiempo de entrega no va a dar más oportunidad, entonces ahí nos quedamos con un cero. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, que en el trabajo también nos va a pasar. O sea, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, en la reunión que tuvimos ahorita a las 6 de la importancia de uno entrenar el cerebro, ¿cierto? Para estudiar, bueno, nos dieron varias técnicas, estuvo muy interesante, porque hablamos de temas, pues, que no son de estudios, pero que está involucrado con el estudio. Entonces, esto es lo que también tenemos que hacer con pues, con las entregas. Eso nos va ayudando, pues, a que nuestro cerebro se vaya entrenando como para entregar a tiempo y no entregar en el último minuto, porque pueden suceder muchas cosas en el último minuto. Entonces yo los exhorto a que entreguen a tiempo, a que si tengo que entregar un día, hombre, entreguemos el día anterior. Pues yo sé que todos tenemos mucho trabajo, pero de verdad, para que nos entrenemos nuestro cerebro a no dejar todo como ya para lo último, como alguien dice por ahí que los colombianos somos así. No, no, no. Los colombianos no debemos de ser así. Y yo sé que bueno, en un momento determinado es posible que que todos cometamos el error y lo entreguemos y hagamos las cosas como ya al final, ¿cierto? Pero es verdad que todos nos tenemos que dar, como se dice, la pelea, ¿cierto? O sea, todos mismos regañan y decirnos, uy, si estamos entregando a tiempo, no hay que ponernos como esa meta porque en el trabajo eso nos van a exigir. Sí, entonces para que entrenemos nuestro cerebro. El cerebro es como si fuera un computador que necesita entradas, ¿cierto? Necesita una entrada y es como la inteligencia artificial, ¿cierto? Toda la inteligencia artificial es un entrenamiento, ¿cierto? Entre más ustedes le preguntan a la inteligencia artificial, entonces más va a poder responder a lo que nosotros estemos preguntando de un tema determinado. Así somos, pues nosotros también. Obviamente nosotros somos humanos, pero todo es un entrenamiento. Entonces, en esa parte, jóvenes, yo los exhorto a que entreguemos a tiempo, jóvenes. Bueno, entonces, estábamos aquí en la unidad 2. eh, estábamos aquí en la unidad 2
y estábamos pues en el foro que tenemos acá. Hay una parte que ya se explicó pues el miércoles, pero aquí lo vamos a explicar también porque realmente tenemos dos sesiones donde explicamos lo mismo porque tenemos dos grupos, ¿cierto? Simplemente que se dio como la oportunidad de que cada uno fuera un grupo diferente. Ay, no, y también tienen que saber pues que ustedes no tienen que entrar a estas clases, ¿cierto? Que si en un momento no pueden entregar, ahí está la grabación, ¿cierto? Entonces, muchachos, recordemos, en este foro que tenemos acá, vamos a colocar lo que es primero la formulación del proyecto, ¿cierto? Esta formulación del proyecto, entonces, aquí está hay un videito donde se explica cómo hacer esa formulación del proyecto. Aquí está también, aquí lo tengo aquí abajo. Aquí está, pues, lo que se debe tener en cuenta para esa formulación del proyecto, porque nosotros más o menos ya conocemos ya conocemos, si Profe, nos, buenas noches. Se hago una sí, preguntita. ¿Será que sí. finalizando le puedo mostrar por encimita el proyecto? Pues yo estoy leyendo todo como dice ahí y ya lo realicé pues, pero sí me gustaría que de pronto me lo miráramos a ver qué cambios le hago, si es tan amable. Gracias. Ah, bueno. Entonces aquí pero es que el problema es que yo a las 8 tengo otra reunión. Si quieres el miércoles, que yo el miércoles tengo a las 7 y, y No, antes pero de las eso no 7. se demora nada porque yo tengo como unas 10, 15 diapositivas ahí, precisamente con el problema. Son Sí, preguntas y a mí me toca, leo la pregunta y comienzo ya a hablarle sobre la pregunta. Ah, esto es así, así, ¿sí me entienden? Pues lo que le he entendido sí, a usted últimamente. sí, sí. Bueno, entonces aquí está pues la formulación del proyecto. Bueno, lo que pasa es que Carlos viene los miércoles, ¿cierto, Carlos? Así es, profe, pero sí, profe, porque yo acabé de terminar clase. Entonces, por eso no, y nada, aprovechemos y adelantemos, porque ya me Porque pongo a es estudiar que otra aquí cosa. el miércoles, por ejemplo, hablamos sobre esto, pero hoy lunes, los lunes no hablamos sobre esta formulación de proyecto, entonces por eso la estoy aquí repasando. Entonces, pues esto, o sea, igual esto también está ahí en la plataforma, está a través de un video explicado, ¿cierto? Pero aquí no, pues aquí les voy a hacer como repasito de lo que se debe hacer en la formulación del proyecto, pues porque los que vienen todos los lunes, pues no se habló de esto, ¿cierto? Igual los miércoles yo puedo estar de 6 a 7 perdón, de 7 a 8 y a las 8 me puedo quedar eh, pues con ustedes. Igual este también debería de ser algo como también como de asesoría, ¿cierto? Pero sí les quiero hacer como un repasito de estos. Esta parte de la formulación del proyecto, ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo que dice ahí en el video, ¿cierto? Que es como formular el proyecto, como hacer una propuesta con un título, con un planteamiento del problema, de qué es lo que se debe solucionar, describir como el origen de la solucionar, qué es lo que se quiere solucionar, con la justificación del proyecto. Esto aquí, no sé. Ah, sí, aquí está por acá. Con la formulación del proyecto, la justificación, diciendo por qué se tiene que realizar pues ese proyecto, o sea, cuáles son las ventajas de lo que se debe realizar, con un objetivo general y objetivos específicos, que deben empezar siempre con un verbo, que debe ser medible, alcanzable, verificable, con unos objetivos específicos que deben contemplar, pues que cada objetivo específico debe ser como pues como, eh, debe ser medible, alcanzable y debe ser como una tarea, ¿cierto? Como un producto que se va a obtener, ¿cierto? Que este objetivo general debe tener mucha relación con eh, con con el título del proyecto, porque en el título del proyecto es muy importante que colocar qué es lo que se va a hacer, sobre qué se va a hacer, o sea, cómo se llama el sistema, si es un sistema de inventario, de ventas y para quién se va a hacer, ¿cierto? Ese sería el título. Y el planteamiento del problema, pues, tiene que ver mucho con con ese objetivo, perdón, el planteamiento del problema y todo el proceso. Por ejemplo, el objetivo general. Tiene que empezar con un verbo y debe estar muy alineado con el título del proyecto, ¿cierto? Los objetivos específicos deben ser pues como
medibles, alcanzables, y cada objetivo tiene que ser como una tarea pues que se debe realizar que tenga para poder alcanzar el objetivo general. Se debe hacer pues un alcance para especificar los límites esperados. Debe definirse pues unos beneficiarios, pues quiénes son las personas que se van a beneficiar con el proyecto, definirse cuál es el impacto que se va a tener a nivel social, económico, ambiental, o sea, cuál es el impacto que se va a tener con este proyecto, ¿cierto? Unas restricciones, las restricciones que va a tener ya sea a nivel de tiempo, de personas, de presupuesto, ¿cierto? Muy importante colocarlo acá. Pues puede ser también restricciones de que la gente que va a hacer el proyecto no tiene la suficiente experiencia, esa también es una restricción. Los riesgos que pueden haber, ¿cierto? Por ejemplo, en experiencia con la tecnología, que riesgos, pues porque hay poco presupuesto, pues, pero estos riesgos, bueno, para el proyecto de nosotros de pronto no es tan importante pues colocarlo, pero ya en proyectos muy grandes sí es necesario. Bueno, esta partecita pues ya la habíamos definido. Entonces, muchachos, para que esta parte la tengan en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, el sistema de control de inventario para la comercializadora de abarrotes, ese es el título. Aquí se dice qué es lo que se va a hacer, o sea, que es un sistema completo. ¿Para quién? Pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Que en este caso es el inventario. ¿Y para quién? Que es el nombre de la empresa. Entonces, este sería el título. Y bueno, un objetivo general, que mire que aquí mencionan la empresa que se va a hacer. Se dice que va a ser un sistema para el control y gestión de inventario. Entonces, mire que están teniendo en cuenta todo lo relacionado con el título del proyecto. Y aquí nos están diciendo, pues, cuál es como el objetivo, o sea, cuál es el fin por el cual se va a hacer el proyecto. Y aquí los objetivos específicos es, por ejemplo, que voy a recolectar información, entonces ese sería pues un producto que se va a hacer, crear el modelo de base de datos, plantear soluciones que, pues obtener como las historias de usuario, entonces ese sería también otro objetivo o otra tarea que se va a desarrollar. Y todas estas tareas son para obtener ese objetivo general, ¿cierto? Un planteamiento del problema, indicando cuál es el problema que se tiene, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dicen que es una empresa que está en plena etapa de crecimiento, sus propietarios han llegado al proceso de gestión de inventario en forma empírica y manual, entonces es un problema que se tiene, diciendo pues las dificultades que han tenido. Entonces, este es un planteamiento pues pequeño, ¿cierto? Obviamente, muy bueno es detallarlo un poco más. Aquí la justificación de para qué es que se va a hacer, ¿cierto? Pues para qué se va a hacer esa gestión de inventario. Por ejemplo, aquí que ayuda a optimizar la gestión actual del inventario mismo. Porque es importante, ¿cierto? Entonces, porque es importante pues para la empresa mm, realizar este sistema. Entonces, eso hace parte pues como la justificación y un alcance diciendo hasta dónde se va a llegar o también indicando hasta dónde se va a llegar o qué no se va a hacer en el sistema, ¿cierto? Entonces, eso hace parte también como del alcance. Ese sería pues como la formulación del proyecto que nosotros pues haríamos en el proyecto que ustedes están relacionando. Y lo otro sería el modelo del dominio. Aquí está la explicación del modelo del dominio que se puede hacer con diagrama de clases o con el modelo entidad-relación. Entonces, con el modelo entidad-relación, ustedes ya lo han llegado a utilizar, ¿cierto? Ustedes han utilizado ese sistema. Ahí está el eh, aquí nos explican de qué es una base de datos. Ustedes también, pues, tienen esto porque no me lo quiere. Bueno, ustedes tienen acá también la asignatura de fundamentos de base de datos. Ahí les están explicando la importancia de las bases de datos, el modelo del dominio. Bueno, en toda esta partita es posible con quien ustedes lo estén viendo lo vean un poquito pues diferente, ¿cierto? Al modelo entidad-relación que se ve acá.
no es que lo vean diferente, sino que puede que la forma como se los expliquen sea diferente, pero el objetivo es el mismo, es modelar el modelo entidad-relación pues como tal, ¿cierto? Entender por qué la importancia de lo que es una base de datos, ¿cierto? Que toda empresa lo debe tener. Y, y bueno, aquí todo el tema relacionado de la importancia de que esa base de datos o ese modelo de dominio que vamos a hacer a través de un modelo de entidad-relación es llevar todo lo que hay de la realidad, abstraerlo y llevarlo a un Pro- esquema, ¿cierto? Profe, Sí, ajá. profe, la verdad, los compes no hemos visto nada sobre lo que se está hablando, nada. Ahí los Ah, compañeros se no. pierden. Yo por lo menos sí le puedo mostrar a usted acá y les puedo explicar todo ya, todo lo que usted está hablando ya lo puedo explicar, pero los compañeros no saben. No, Entonces, por eso ese lo es el vamos a explicar detalle. acá, Carlos. Por eso lo voy a explicar acá, pero Pues, si hay personas que de pronto lo han visto antes, todavía no han llegado a esta parte del modelo del dominio, de otros Profe, compañeros. no, de hecho, precisamente se me estaba generando la inquietud, pero iba a esperar primero a que terminara de explicar todo para ya después hacerle varias preguntitas. Bueno, entonces este modelo del dominio que ustedes todavía no están viendo en fundamentos de base de datos, es un modelo que nosotros vamos a ver entonces acá y que nos permite modelar lo que hay en la realidad, llevarlo pues ya a un esquema de base de datos. La cuestión es que en el desarrollo de software, pues estos modelos o el modelo de entidad-relación pues es fundamental porque toda empresa que se respete tiene una base de datos y las bases de datos son para guardar información, para guardar datos. Por ejemplo, cuando ustedes están en ustedes van a una EPS, ¿cierto? O piden una cita en una EPS, pues ¿cuál es la información que les piden ahí? Los datos personales, por qué está consultando. Exacto, exactamente. ¿Y qué le da cuando ustedes, qué le dan después de que usted ingresa la información? ¿Ustedes qué buscan allí, en esa EPS? Por ejemplo, en Sura, o la que yo tengo Sura. Por edad que piden una cita, ¿cierto? Les dan una Ah, hora. sí, una valoración, sí. Exacto, entonces todo eso son datos, es información. Toda esa información es la que nosotros guardamos en una base de datos, ¿cierto? Todo lo que digitamos ahí. Entonces esa base de datos es la que nosotros necesitamos abstraer, o sea, llevar de la realidad, por ejemplo, ustedes son usuarios, entonces cada uno de ustedes es usuario de la EPS, supongamos de Sura. Entonces, la información de ustedes es la que tenemos que llevar y ver cómo nosotros la podemos guardar en la base de datos. Eso todo lo hacemos es a través de un esquema, en un esquema de base de datos, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice, el modelo de dominio se fundamenta en el hecho de que los proyectos relacionados con el desarrollo de software se componen de entidades, las cuales representan conceptos del mundo real y entre ellas se relacionan. Estas entidades están interconectadas por relaciones que definen cómo se comunican entre sí. Entonces, el usuario es, por ejemplo, una entidad, ¿cierto? ¿Qué otra entidad? Entidad es todo aquello que nosotros podemos obtener información. Eh, Ahorita vamos a ver ejemplos de entidades. Para desarrollar una base de datos se requiere plasmar la realidad en un modelo, que es lo que nosotros llamamos el modelo entidad-relación, ¿cierto? Es una herramienta de modelado que permite representar las entidades como por ejemplo el usuario. El usuario sería una entidad, ¿cierto? Porque tiene datos, tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Este es bueno, aquí vamos a ver si aquí me deja, sí. Por ejemplo, acá yo voy a dejar esto. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar que este es un modelito. Entonces, mire que cada una de estas que están aquí en rectángulo es una entidad, el cliente, el pedido, el artículo, y eso que está aquí en rombito son las relaciones entre cliente y pedido, la relación entre pedido y artículo, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son las cardinalidades que las vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pues que las vamos a ver hoy y la otra semana pues también, ¿cierto? Entonces, este modelo es el que deseamos que cada uno de ustedes pues desarrolle para su proyecto, ¿cierto? O sea, primero la formulación del proyecto, que fue la que vimos ahorita, y que ustedes también la pueden pues a través de ese video que tienen ahí, pueden volverla pues como a repasar para poder
hacer como una propuesta del proyecto que ustedes van a desarrollar, porque ustedes ya tienen incluso algunas historias de usuario definidas. Luego de que hacen eso, pues que no está difícil, harían este modelo de entidad-relación de su proyecto, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos lograr identificar las entidades. Este solamente es un ejemplo. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Si está hablando, no la escuchamos. Ay, Dios, ¿y desde cuándo no me están escuchando? Profe, no Hace sé, hace por poquito. ahí que dos minuticos más o menos, tres. Ah, bueno, listo, entonces voy a volver. Gracias, la persona que me habló. Entonces, seguramente fue cuando, bueno, entonces estábamos como hasta acá, ¿cierto? Estábamos acá diciendo que teníamos aquí un modelo de entidad-relación y que este es el que nosotros vamos a hacer para nuestro proyecto, ¿cierto? El modelo de entidad-relación que vamos a hacer es un modelo de entidad pues sencillo, va a tener pues asesoría por parte mía, ¿cierto? Ustedes me lo pueden ir mostrando para ver cómo vaya y es muy sencillo, o sea, no es difícil de hacer. Y esto pues lo van a entender más pues cuando se vea la parte, lo vean ustedes en fundamentos de base de datos. Pero es que si nosotros hacemos nuestro proyecto sin el modelo de entidad-relación, pues no tiene sentido, ¿cierto? Porque es que nosotros necesitamos el modelo de entidad-relación para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, por eso aquí lo vamos a explicar de una manera muy sencilla para que ustedes lo vayan haciendo y de una vez les va a servir también para fundamentos de base de datos. Pues la otra vez cuando he estado explicando eso ya, pues en las asignaturas ya han visto eso de modelo entidad-relación, pero de más que todavía no lo han visto porque están viendo como más en detalle otros elementos, ¿cierto? Pero entonces la idea es que esto lo vamos a construir para nuestro proyecto, que vamos a tener en cuenta que ustedes pues apenas están conociendo del tema, ¿cierto? Entonces vamos a darles pues mucha asesoría en esto. Bueno, entonces que para el modelo de dominio necesitamos unos requisitos, que los requisitos pueden ser a través de un enunciado o las historias de usuario. O sea, las historias de usuario son nuestros requisitos. Eh, entonces, aquí vamos a identificar, aquí puede ser la historia de usuario o un enunciado. Aquí tenemos un enunciado para poder nosotros identificar esas historias de usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros hablamos de la biblioteca, podemos decir aquí que se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, nombre y dirección. Cada libro de la biblioteca tiene un código, título y número de páginas. Se realizan préstamos de libros a los usuarios. Cada usuario puede tener prestados
varios libros. Cada libro pertenece a una determinada clase, o sea, todo lo normal de una biblioteca, identificada con una clave de la clase del libro, depende del tiempo máximo que se puede prestar. Se quiere llevar un control histórico de todos los préstamos que se van realizando, sabiendo además del libro del usuario las fechas de inicio y de evolución del préstamo. Es importante poder consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial, ¿cierto? Entonces, permíteme, yo llevo esto más para acá. Entonces, si nosotros tenemos anunciado o tienen ustedes las historias de usuario de su proyecto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para el modelo de entidad-relación? Y eso también está explicado ahí en ese video que les mostré ahorita. Ahí está explicado lo mismo que estoy explicando acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, identificar cuáles son las entidades. Por eso que es un modelo entidad-relación. Hay que identificar las entidades, como por ejemplo la de usuarios, ¿cierto? Por ejemplo, esa de usuarios que en una EPS, ¿cuáles serían las características de ese usuario? ¿Qué información nosotros identificamos en un usuario de una EPS? ¿Qué datos ustedes ingresan ahí? Sí, Pues la cédula, exacto, la cédula. qué patología Sobre la tenemos. dirección, el teléfono. Muy bien, Pascual y Javier, sí. La cédula, la dirección, el teléfono, todo eso. Esos son lo que nosotros llamamos los atributos, ¿cierto? La entidad es el usuario y los atributos son todas las características de esa entidad. Entonces, lo que dijo Pascual, lo que dijo Javier, ¿cierto? La dirección, bueno, la cédula, la dirección, el nombre, obviamente el nombre, el apellido, el teléfono, todo eso son atributos, ¿cierto? Entonces, miren qué sencillo es, las entidades, los atributos, y luego las relaciones. Es decir, si yo tengo un usuario, ¿qué más ustedes identifican en una EPS que tenga relación con el usuario? Profe, yo creería que, pues bueno, no sé si como de forma indirecta, ya cuando ya el médico entra, digámoslo así, a hacer el diagnóstico, lo que es el peso, eh, la edad, Sí. pues Ah, también. sí, sí, Entonces ahí, claro. entonces empieza a establecer ya pues como una relación, porque ya entonces se empieza a hacer lo que es la historia clínica, entonces empiezan digamos, ahí como a salir como por categorizaciones bueno, no sé cómo explicarme bien, como de que digamos que el médico es como el puente entre el, el usuario y la EPS. Entonces, sí, Sí, vendría a ser como el puente porque él también recopila esa información, él también necesita saber dónde vive el usuario, pues, eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya de pronto el médico entraría pues como en otros detalles, como lo acaba de mencionar, como es lo de la edad, el peso, antecedentes familiares, etcétera. exactamente. Entonces el médico ahí es muy importante, pero para que se relacionen el médico y el usuario, ¿qué más se necesita? Profe, yo pienso que, por ejemplo, cuando una persona va a la EPS solicita qué, qué especialistas tiene dependiendo lo que el usuario necesite, entonces hay como una relación entre la EPS y el usuario que va a ser la necesidad, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario. La Exacto. EPS va a brindar una especie de datos que el usuario va a escoger, unos requerimientos, que el usuario va a escoger cuál Exacto. necesita. Exacto lo que dice Pascual y Javier está muy bien. Esos requerimientos es porque el usuario va a pedir Una ayuda, pues, tiene una necesidad. va a pedir una cita, ¿cierto? Es una de las cosas, ¿cierto? Porque para Sí. que vaya el médico y se relacione con el usuario, se necesita una cita, ¿cierto? Una cita médica. Entonces, ahí es donde nosotros, todo lo que ustedes han dicho, que dicen lo del médico, que acaban de decir lo de la cita, ahí es donde identificamos las relaciones entre las entidades. ¿Entre cuáles entidades? Entre las que ustedes dijeron, entre usuario, entre médico y ahora la cita, ¿cierto? Y muchas otras cosas más, pues.
Ahí ustedes están viendo especialistas. Los especialistas, claro, la especialista es una forma de clasificar a los médicos, entonces que ya no es un especialista general, sino que, perdón, no es un médico general, sino un especialista ya de ojos o de lo que sea, ¿cierto? Ahí pues el tratamiento, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Pero inicialmente yo voy a internet y yo pido es una cita. ¿Y con qué? Con un médico. Entonces, ahí están relacionadas esas tres cosas. Eso es lo que llamamos las relaciones entre las entidades, ¿cierto? Cada entidad con su atributo, ¿cierto? Para poder yo saber, para poder que el usuario cuando pide la cita sepa cuándo es la cita y cuándo es y a qué médico es. Ahí están los tres. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una cita qué datos debe tener? Ya dijimos lo del usuario. ¿Cuál sería el de la cita? La fecha, la hora, La fecha, exacto. La fecha, la hora, sí. el lugar. El lugar, claro. Esas tres cosas son fundamentales. El médico. Y el médico, exacto. Entonces ahí vemos cómo usuario se relaciona con cita y cita se tiene que relacionar también con médico, ¿cierto? Para saber esa cita, de qué médico, pues, a qué médico pues me voy a dirigir, cuál va a ser mi médico de la cita, ¿cierto? Ahí están esas partes de identificar entidades, atributos, relaciones y luego hacer el modelito que habíamos visto acá. ¿Recuerdan este modelo? Profe, tengo una Este modelo. pregunta sobre ese modelo. Por ejemplo, uno en un caso como en un EPS y el usuario, tendría uno que colocar de uno a muchos en el caso de que el usuario requiera uno a especialistas en medicina. Me hago entender como a la hora de pedir una cita, qué tipo de especialistas necesites, se coloca muy abierto, ¿no? Porque como hay tantos, de uno a Ah, muchos. sí, claro, claro. Pero ahorita vemos eso. No sé si es que tú ya has visto esto, que me Sí, estás ya diciendo lo lo vi de... el semestre pasado. Ah, tú ya viste. Ah, bueno, entonces con razón. Pascual nos está ayudando tanto. Claro, sí, exactamente. Tiene que ser de uno a muchos. Sí. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver. Esperen o la otra semana pues si hay unos datos. Entonces hay elementos esenciales que ya los vimos. La entidad, que es la clase de objetos relevantes, distinguibles del mundo real, como por ejemplo un cliente, un empleado, una cita, como dijimos ahorita, un pedido, una factura, todo eso son entidades. O atributo, que son las características pues que ya dijimos, como ahorita Pascual nos dijo, que de una cita, por ejemplo, entonces es la hora, la fecha, ¿cierto? El lugar, muy importante, el lugar donde va a ser la cita, ¿cierto? Y luego ya se relaciona con otra entidad que es ya lo que llamamos relación. O sea, lo que significa que cita no va a tener un atributo que se llame médico, sino que médico es una entidad y ya cita se va a relacionar con médico, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí es donde hablamos ya de las relaciones. Exacto. Entonces, esto es pues muy sencillo. Aquí nos hablan, por ejemplo, de los tipos de, o sea, vuelvo y le repito, ustedes cuando vean esto para que no se enreden, pues, cuando ustedes vean esto en fundamentos de base de datos, es posible que no se los expliquen de esta misma manera, ¿cierto? Pero igual van a llegar al mismo objetivo, que el objetivo es crear un modelo entidad-relación que sea pues adecuado, que sea organizado y que no se repita pues información, ¿cierto? Igual ustedes van a identificar allí que hay varios tipos de entidades. Para identificar la entidad, las entidades pueden ser sujetos, eventos, objetos, lugares o abstracciones. Aquí ven los ejemplos pues de las entidades de tipo sujeto, de las de tipo evento, de las de tipo objeto, ¿cierto? Lugar, todo lo que sea un lugar es una entidad. Supongamos, en la que estamos hablando de la EPS, ¿cuál podría ser un sujeto? ¿Qué entidades pueden ser sujeto? Los médicos, Los médicos, los exactamente. pacientes, Exacto, Laura. Los médicos, los pacientes, exacto. Esas son de los que estamos pues hablando de lo pequeñito. Hay muchos otros, ¿cierto? Pero los médicos, los pacientes, claro, exactamente. Entonces esos pueden ser sujetos.
¿Cuál puede ser, por ejemplo, bueno, en este caso, objetos aquí sí no, como que no hay, pero porque tenemos médicos. Ah, bueno, sí lo puede haber. ¿Qué objetos creen ustedes que pueden haber en una EPS? Pues hemos hablado de cita, de médico y de paciente, ¿cierto? Pues paciente o usuario. Pero pueden haber muchas otras cosas más, o sea, pueden haber muchos otros elementos. Un objeto en una EPS, ¿qué puede ser? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, aquí nos dicen objetos, por ejemplo, un libro, un material, un producto, ¿cierto? En una EPS, ¿cuál podría ser? ¿Está como un poquito más complicado Los o está como medicamentos, ¿no? un medicamento? Exacto, 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 Pascual. Un medicamento es un objeto. Entonces, el medicamento, ¿cuáles serían sus atributos? Eh, Profe, la dosis, pues, los Exacto. compuestos, pues, o sea, ¿qué está compuesto el medicamento? Sí. ¿Qué otra cuestión, además de lo que nos dice Javier? De que está compuesto, bueno, lo que está compuesto los medicamentos, hay, quién sabe si será esa sería incluso otro, pues Pues porque como el ya nombre del es medicamento. exacto el nombre del medicamento. Profe, ¿qué tipo de Sí, laboratorio, qué precio? el precio, exacto. Otra parte, las restricciones que tiene, a qué horas se puede consumir, a qué horas no, qué personas lo pueden consumir, qué personas no, y así sucesivamente. Exacto, ese es un objeto muy importante, ¿cierto? Un objeto que puede ser tangible o intangible, entonces ese es uno tangible, ¿cierto? Intangible pueden haber otros objetos, es posible, bueno, habría que mirarlos bien. ¿Cuál podría ser un evento o una transacción propia del dominio en el caso que estamos viendo nosotros de esa entidad de PS? Las Perdón, citas médicas. Exactamente, exactamente, Laura. Muy bien. La cita médica. Esa es una transacción. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué puede ser una transacción? Porque es el evento que realiza el paciente con el Exacto, médico. exactamente. Esa es una transacción porque es lo del día a día, ¿cierto? O sea, yo por lo general uno en una EPS, pues, para ingresar los datos de un paciente, pues solamente se ingresan una vez, ¿cierto? Entonces, por eso decimos nosotros que, por ejemplo, un sujeto que es paciente, uno no puede decir, pues, que es que hay, que es no, es un paciente que se ingresa, pero una cita, la cita sí es todo el tiempo es ingresando citas, ¿cierto? Porque hay muchas citas, pues, ahora que está desbordada la salud, entonces sí que es cierto, ¿cierto? Que hay muchas citas y citas pues que se piden y a veces es difícil uno pedir una cita. Entonces ahí está la cita en la que participa un sujeto que es que es el paciente, otro sujeto que es el médico, ¿cierto? Y que, bueno, son más o menos esos dos. Puede haber puede ser sobre qué puede ser ese, pues por lo general, como dice aquí, un evento, una transacción son propias del dominio, generalmente originada por los sujetos cuya acción recae sobre un objeto. A veces sucede eso, que el evento lo genera un sujeto, que en este caso sería el usuario, ¿cierto? El paciente. Y a veces esa acción, o sea, esa transacción recae sobre un objeto. ¿Cuál podría ser el objeto que debería de estar acá como identificándose? O sea, que podemos nosotros relacionar esa cita. ¿Cuál la- podría ser? una enfermedad. No, Pues no, no no. tanto bueno, sí, está como muy cerquita, pero yo no la llamaría más como una enfermedad, pero estás muy cerquita, Pascual. Esa enfermedad, ¿dónde la detectaríamos? Pues donde, o sea, tenemos una cita, entonces donde, pues como el, eh, ¿El examen o qué? exacto, o sea, no es que uno va a una cita y ¿qué le dan a uno de la cita? Pues le dan como unas recomendaciones o le dan una fórmula o Un algo, pues, ¿cierto? diagnóstico. Las órdenes, ¿cierto? O un diagnóstico o una orden, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Pero por lo general,
pues hay una orden o hay, pues hay un papel que indica pues como qué fue el resultado de esa cita. Si se, Profe, ¿sabe si, cómo lo llamaría yo? Para mí sería facturación. ¿Por qué? Porque la facturación tiene toda la información de la droga que necesita la persona y a dónde tiene que ir a puede ser reclamarla que ahí están o a las comprarla. órdenes, va a estar conformado por varias cosas, ¿cierto? Por las órdenes o bueno, o una cita donde un especialista, en fin, todo lo que se generó de eso tiene que ser a través de un documento, pues, donde se indique, pues, o sea, qué va a pasar con ese, o las recomendaciones. Supongamos que fuimos a una cita y resulta que fue algo muy sencillo, que simplemente era unas recomendaciones pues básicas que se tenían que dar. Entonces se da como esa orden o ese documento o esa factura, como dice Carlos, donde nos indican qué tenemos que hacer. Entonces es un objeto que se generó de esa transacción y que lo generó un sujeto que es el cliente, ¿cierto? También todo lo que sea un lugar, muchachos, lo debemos de identificar también como una entidad. Supongamos, en la EPS, ¿cuál sería como esa entidad de tipo lugar? ¿Cuál creen ustedes que debería de ser? Profe, yo le colocaría una tabla que se va a llamar La sedes. sede. ¿Se va a llamar cómo? Sedes, Sede. Ah, bueno, muy sedes, bien. sí. Una tabla que se Sí. llama sedes, la otra Una tabla, entidad. Por facturación, ahora tabla llamémoslo como una usuarios entidad. Usuario, exacto. Usuario, exacto. y la tabla médicos, pues especialista. Eso, la tabla médicos. Y bueno, en la tabla no la entidad. Por ahora llamemos la entidad. La Ujú. otra que se llama citas. Bueno. Muy bien. Entonces, lugares puede ser las sedes, ¿cierto? Las sedes o el lugar de la cita, porque no siempre es en una sede. Muchas veces es una clínica, muchas veces pues, en un hospital, muchas veces son en lugares que, pues, que no necesariamente son las sedes de la EPS, ¿cierto? Entonces, es el lugar donde es la cita, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos lugar. Puede ser o la sede o el lugar pues donde se va a realizar pues esa cita médica. Y muchas de las cosas que a veces son abstracciones también son entidades. Por ejemplo, cuando yo estoy, eh, por ejemplo, esa parte de la especialización. Supongamos yo tengo un médico, tengo los médicos, pero los médicos tienen una especialización. Esa especialización es una forma de clasificar a los médicos, ¿cierto? Eso también es una entidad. ¿Cierto? Especialistas. Especialistas también tienen unos atributos que son propios del especialista como tal. Y también lo que hacen es que clasifican al médico, ¿cierto? Lo clasifican como que, por ejemplo, es oftalmólogo o que es internista o, bueno, o que es de Por ejemplo, gastro. Sí, por ejemplo, también al usuario lo clasifican dependiendo si es subsidiado, contributivo. también. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, son también una forma, también se puede considerar entidades. Entonces, es lo que nosotros tenemos que identificar en nuestro proyecto. ¿Cuáles son esas entidades? ¿Cierto? Esas entidades que son parte de nuestro proyecto y nos van a ayudar a entender mejor el proyecto como tal. Profe volvió a quedar silenciada. Ay, qué pena, muchas gracias. Como que cuando pasó esto, por ahí derecho lo silencio. Qué pena. Disculpan, pero gracias por avisarme. Entonces, aquí, por ejemplo, en esto de los préstamos de los libros, ¿cuáles creen ustedes que serían las entidades? Ya dijimos en la EPS, aquí en este caso, ¿cuáles serían las entidades? O sea, ¿cuáles serían de tipo sujeto, por ejemplo? El usuario. El usuario, exactamente. Entonces aquí, a ver, permítanme un momentico, yo habilito esto.
El usuario. Exactamente. Permíteme un momentico. Y aquí sería el usuario que sería de tipo sujeto. ¿Cuál otro? ¿Creen ustedes? Profe, cada una de las IPS, pues los centros de atención de las Sí, EPS. como las sedes. Exacto. Sedes, Me quitó la exacto. lengua de la palabra, profe. La palabra de la lengua. ¿Esto de qué tipo sería? Lugar. Lugar, todo lo que sea un lugar, un departamento, una ciudad, ya de una vez identifíquelo como una entidad, no como un atributo. A veces uno cree que esos son. Sí, sí, Pascual. Profe, por ejemplo, en lo de la biblioteca sería el prestador, sería un sujeto, como que Pero el prestador es el mismo usuario. Sí, el, usuario no, el o que, prestador. el, Ah, el bibliotecario. sí, sí, señor. Ah, bueno, eso depende, porque mira, si nosotros tenemos, si la biblioteca tiene varias sedes, pues entonces sí sería importante colocar el bibliotecario. Pues aquí ya lo pusimos con sede, aunque el enunciado no dice sede, pero si lo tenemos con varias sedes, sí se puede colocar bibliotecario como una entidad, pues por el hecho de que está pues en varias sedes. Aquí coloquémoslo de tipo sujeto. Pero si es una sola biblioteca, o sea, que no tiene varias sedes, no hay necesidad de colocar esto como una entidad, pues porque el objetivo de estas entidades es que nosotros guardemos información, datos. Y si es un solo Profe, bibliotecario, pues pero si la biblioteca tiene varias personas que atienden a la hora de prestar los libros, sí. sí, sí, ahí sí, tienes toda la razón. Listo. Otra entidad es el libro, profe, de tipo El objeto. libro, el libro que es de tipo objeto, eso. Libro de tipo objeto. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes verifiquen todo lo que sea un objeto, un sujeto. ¿Qué otro creen ustedes? Aquí les voy a dejar pues para que, no sé si esto si esta partidita de acá ustedes lo ven. Bien Sí, profe. pueda. Ah, bueno. ¿Qué Profe, otro sería? si, por ejemplo, si uno está el libro, el libro abarcaría qué tipo de libro, como que hablando como tipo ya Sí, 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 te entiendo. género de libro, Sí, se llama sí, así. sí. Exactamente, porque aquí nos dicen, cada libro pertenece a una determinada clase. Eso es lo que tú Eso, dices, ¿cierto? sí, Entonces, señor. sí, sí, tienes toda la razón. Hay que colocar aquí una entidad que se llame clase, además porque mira lo que nos están diciendo acá. Identificada por una clave de la clase del libro depende el tiempo máximo que se pueda prestar. Entonces, sí, tenemos que colocarlo acá. Y esta es una entidad de tipo, pues, abstracción, pues, o sea, pues, que clasifica, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Tienes toda la razón. ¿Cuál otro? Profe, el préstamo. El préstamo. ¿Es en la que me está hablando Laura? Sí, Ay, Laura, muchas gracias. Sí. Laura, tú eres la que está conmigo también en base de datos. sí. Ah, qué genial. Qué bien. Bueno, entonces aquí en préstamo, sí. Aquí tenemos una entidad de qué tipo sería. Evento. Evento, muy bien. Sería un evento, ¿cierto? Es un evento o pues o una transacción, como ustedes lo quieran llamar. Ah, es que Laura ya ha visto base de datos, pues ya vio esta asignatura, ¿cierto? Pues la asignatura, digo, de fundamentos de base de datos. Sí. Entonces nos puede aportar mucho, sí. Muy bien. Entonces aquí préstamo es un evento o una transacción. Listo, yo no sé si habrán más. Fijémonos a ver. ¿Qué piensan ustedes? Profe, Que no el hemos- control histórico, el control que lleva ahí el histórico de los préstamos. Muy bien, esa sería. Pero sabes que ese control lo podemos llevar a través de la relación entre préstamo y usuario y libro. Porque así sabríamos nosotros, este usuario cuántos préstamos ha hecho y sobre qué libros. Entonces ahí Pero podemos llevar ese control histórico. el control lleva un atributo de fecha.
Sí, El día que esa lo presten, fecha, él le cobra. la fecha del préstamo. Entonces, esa fecha, esa fecha de préstamo la llevaríamos en esta entidad de préstamo. Porque efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Aquí nos dicen, yo creo que por dónde es que, sí, es que aquí no hablan de un control histórico de todos los préstamos que se van realizando, sabiendo además del libro del usuario, la fecha de inicio de evolución. Es que se pueden llamar de las dos maneras, o préstamo o control Profe, histórico préstamos. otra Sí, entidad es la editorial. la editorial, sí. Editorial, que sería también pues, yo lo colocaría como un lugar, ¿cierto? Como un lugar. Entonces, ahí está esta otra entidad, la entidad lugar. Yo creo que ya con esto ya... no, yo creo que sí hay más. Fíjense en ustedes si hay otro. El autor. El autor, exacto. Entonces, aquí nosotros colocamos autor, que es una entidad de tipo sujeto. Entonces, hay que buscar todas. ¿Por qué? Porque miren que por acá nosotros nos diciendo que un libro puede ser escrito por varios autores. Uno podría pensar que autor es un atributo de libro, ¿cierto? Y si lo colocamos como atributo, entonces vamos a tener un problema que ustedes van a ver ahí, que es el problema de no estar la base de datos normalizada. O sea, se va a repetir muchas veces el autor por cada uno de los libros, porque un autor puede escribir muchos libros, entonces eso se va a repetir muchísimas veces, ¿cierto? Entonces, por eso, para evitar ese problema pues de pronto no identificar bien las entidades, porque a veces las entidades es posible que uno las vea como si fueran atributos, como les digo. Este es un ejemplo muy básico. Un libro, uno puede decir, un libro puede ser escrito por por un autor. Tú no puedes pensar que el autor es un atributo del libro, ¿cierto? Si lo colocamos como un atributo Profe, del libro, sí, sí, porque el autor no tiene atributos. Pues ahí en ese ejercicio no tiene atributos. Simplemente exacto. dice que escribe libros. Exacto, entonces eso lo puede a uno decir, uy, no, entonces autor es un atributo del libro y ya, ¿cierto? Pero no, no autor, por el hecho de ustedes lo vean como un sujeto, ya uno dice, aunque no tenga atributos dentro del enunciado, una entidad, porque es un sujeto, o sea, es una persona. Entonces ya identifíquelo de una vez como una entidad. ¿Cierto? De una vez se debe identificar como una entidad, porque tiene sus propios atributos. Aunque no lo diga ahí, un autor tiene un nombre y tiene un apellido, ¿cierto? Esas dos cosas ya lo dan para decir uno que ya es una entidad, ¿cierto? Entonces, lo mismo que la editorial tiene un nombre. Listo, eso es lo único que necesitamos saber, que tiene un nombre, porque incluso se puede consultar un libro por las... A ver, esta editorial, ¿qué libros tiene? ¿Cierto? Esta editorial me gusta mucho, fijémonos a ver en los libros. Entonces por eso, ya uno puede decir que entidad también es perdón, que editorial es una entidad, ¿cierto? Entonces ya identificado esto, eh, pues aquí pues están pues las entidades que habíamos definido. Lo único que no está aquí es la que ustedes definieron, que es la de la sede y la del bibliotecario. ¿Cierto? Que eso no lo colocamos, pues yo no lo identifiqué como una entidad, pero ustedes tienen razón. Bibliotecario puede ser una entidad porque es que el bibliotecario pues puede haber, como nos dijo ahorita Harlen Andrés, que nos dijo que en una biblioteca pueden haber varios bibliotecarios, entonces sí es mejor colocarlo como entidad. ¿Listo? Entonces no lo colocamos aquí, pero pues ustedes tienen razón, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo pues como por acá. Tenemos entonces que estas son las entidades, aquí ya hay que identificar cuáles son los atributos. Entonces, por ejemplo, de usuario, ¿cuáles serían los atributos? ¿Qué creen ustedes? El ID, el nombre, el apellido, Eso, el nombre, teléfono, dirección, correo. teléfono, dirección, coloquémoslo así, dirección, correo, pues ustedes después lo colocan todo, pues claro que es mejor colocar aquí dirección, ¿cierto? Correo, bueno. Más que todo son estos. Bueno, fuera del nombre, bueno, ya tenemos aquí el apellido. Del libro, ¿cuáles serían los atributos del libro? ¿Cuáles creen ustedes?
Profe, editorial, autor. Título. El título. Editorial y autor sí deberían de ser atributos, No, editorial y no, autor. no, 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 no. eso. Sí, por eso les digo que, pero muy bueno lo que dijiste, porque uno sí se puede, pues es muy lógico que uno al principio cuando esté haciendo esto, identifique el autor y la editorial como entidades, ¿cierto? Pero hay que tratar de, ¿por qué? Porque realmente, perdón, como atributos del libro, ¿cierto? Uno puede decir aquí, ah, no, el libro está conformado por autor, pues por el título, autor, editorial, pero pilas, como nosotros habíamos hecho ya antes un análisis y vimos que autor es una entidad porque es un sujeto y que editorial también es una entidad porque es un lugar, ah, entonces lo quitamos de acá, ¿cierto? Lo Ujú. quitamos de acá y ya sabemos que son entidad. Y eso nos va a servir muchísimo porque va a hacer que nuestro modelo de entidad-relación pues sea mucho más organizado porque va a haber una listica de autores y una listica de editoriales. Y simplemente ustedes han visto esos formularios donde uno de una listica desplegable selecciona, por ejemplo, una ciudad, ¿cierto? O selecciona un lugar, pues, ¿cierto? Entonces, ese lugar, por ejemplo, de ciudades, la listica de ciudades es porque está guardada en otra entidad, ¿cierto? Está guardada en una entidad diferente. Entonces, así mismo es con autor, ¿cierto? Autor es otra Profe, el entidad libro y puede ir también año, sí, en el libro puede ir el año, puede ir, me pa- parece que ahí aparece el número de páginas. páginas, y el código, ¿qué? ICCN o Sí, IBN, algo un así. código. Toda, toda, toda entidad siempre va a estar conformada eh, por un atributo que lo identifique en forma única, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el usuario, aquí le pusimos un ID, no recuerdo quién me dijo que le colocaba el ID. Y aquí en el libro un código que lo identifique en forma única, ¿cierto? Bueno, el usuario Cada, puede ser ID o número de documento. bueno, este necesitaría el número de documento. Número, documento, tienes toda la razón. ¿Cierto? Esto lo identifica también en forma única, ¿cierto? El número de documento. Uno diría, ah, no, entonces el ID no lo necesitamos. Después, más adelante, nos vamos a dar cuenta que el ID también lo vamos a necesitar porque, pues, hace que nuestro sistema sea mucho más fácil de hacer búsquedas, ¿cierto? Entonces, aquí el libro va a tener un código, un título, un número de páginas y un año. El préstamo, ¿qué tendría el préstamo? Fecha de préstamo y fecha de evolución. Eso, fecha préstamo y fecha de evolución. Bueno, ahí tendríamos, bueno, como toda entidad debe tener algo que lo identifica en forma única, esto debe tener algo que se llama un ID préstamo. Lo colocamos ID, lo colocamos con este prefijo aquí de ID, que significa, un ID significa un identificador que se genera en forma automática por un generador, pues por un manejador de base de datos. Entonces, por lo general se le coloca aquí se le coloca aquí como estas dos letras de ID, ¿cierto? Por ejemplo, autor que debería tener, aunque ahí no nos dan no nos dan pues eh, las características o los atributos, pero entonces esto debe tener pues al menos un nombre y un apellido, ¿cierto? Nombre y apellido, ¿cierto? Eso es lo que debería de tener pues el autor. Y un ID que lo identifique en forma única, o sea, ID autor, porque como les digo, todo debe tener, toda entidad debe tener ID autor. Debe tener como un atributo que lo identifique en forma única, ¿cierto? Editorial, ¿qué debe tener la editorial? ¿Qué piensan ustedes? Profe, nombre, Sede, Nombre. nombre, Nombre, también puede ser como país. dirección. dirección, país. Bueno, si es país, muy buena tu acotación. Bueno, nombre, dirección, pues dirección si la tenemos, ¿cierto? Si tenemos la dirección, habría que preguntarle pues eh, a ID. un ID, debe tener aquí un ID de editorial, ¿cierto?
un nombre, una dirección. Si dentro de los requerimientos tenemos lo que dice Javier, de una ciudad, fue lo que dijiste. País. Ah, país. Pues puede ser país o región, pues dependiendo como estado. Bueno, O entonces sede. ¿coloco país o cómo coloco? Por eso, Profe, pues si una yo editorial tiene creería más diferente. fácil que país, profe, porque es que, o sea, una editorial puede tener varias sedes en un país, en cambio, entonces país es como más general, no es... ¿Y qué nos dice Harley? No, si una editorial está en un país y tiene varias sedes en diferentes ciudades, se le puede colocar o ciudades o sedes. Bueno, la cuestión es que esto no estaba pues dentro de los requerimientos, pero supongamos que si estuviera, pues sí es mejor colocar pues una sede, ¿cierto? Porque es más específico. Si tenemos pues esa información y ya esa sede, pues, pero está bien colocar aquí la sede. Supongamos que la editorial, pues díganme ustedes un nombre de una editorial. Editorial Bedut, pues que hace muchos años funcionaba, que está, supongamos que está aquí en Medellín, ¿cierto? Entonces, está bien colocarlo aquí como un atributo. Profe, sería otra entidad. Sería otra entidad, ¿cierto? Recordemos que todo lo que sea un lugar es una entidad. Muy bien, Laura. Esto ya no sería, pues posiblemente parecería que fuera un atributo, pero realmente al final, tiene que ser aquí una otra, otra entidad, Bien. ¿cierto? Otra entidad de la sede o del, no sé, si lo vamos a llamar ciudad o como se llama, sería aquí otra entidad, ¿cierto? Porque recordemos, todo lo que sea un lugar es otra entidad. ¿Y aquí en clase cuál sería? ¿Cuáles serían los atributos? ¿Qué piensan ustedes? El ID de la clase El ID de la clase, y los sí, nombres. y el nombre de la clase, ¿cierto? Sí. La clase de libro, si es un, no sé, si es si es de caricaturas el libro, Psicología, o biología. psicología, exacto. Lo único es que aquí nos dicen dentro del enunciado que de la clase depende el tiempo máximo que se puede prestar. Entonces, ¿dónde colocaríamos eso del tiempo máximo? Ah, ya está. El tiempo máximo, ¿dónde lo deberíamos de colocar? Porque de la clase depende el tiempo máximo que se puede prestar. O sea, nos están diciendo, por ejemplo, que si es de psicología, entonces lo podemos prestar 20 días. Que si es de caricaturas, no, pues eso por ahí Ahí dos en la meses. clase. Entonces en la O sea, clase, este tiempo. si depende de la clase, del tiempo que se va a prestar, ahí es en la clase. Exacto. Entonces, esos son los atributos y la otra semana ya, si quieren, pueden ir viendo el video donde se explican lo de las relaciones y todo eso. Pero hasta acá ya llegamos con los atributos y la otra semana ya seguimos con las clases. Perdón, con las relaciones, ¿cierto? Para no llenarlos pues de mucha cosa. ¿Listo? Profe, tengo una dudita, bueno, estaba esperando a que terminara de explicarlo todo. En esta parte que sigue, que es la unidad 2, ¿cierto? Que es el foro de formulación de proyecto, la presentación la vamos a hacer, pues se puede hacer así en Prezi, en PowerPoint. Sí, claro, claro, claro. Sí. Y bueno, y tengo otra dudita, lo que se menciona ahí en la unidad sobre el tema de de pasar las historias del usuario a Asana, o sea, digamos, se puede, o sea, quedaría como opcional hacerla en PowerPoint o hay que hacerla en Asana también. Es que le pregunto lo de Asana porque como la membresía ya, primero era de 30 días, en el curso de Coursera, pues según decía 30 días, pero cuando yo me registré, yo sé que a muchos les pasó, solo aparece 15 días, entonces, bueno, se tocaría hacer esto los que todavía tenemos membresía Ah, bueno, en el si no lo poco pueden tiempo. hacer en Asana, pero ve, yo tengo con Asana mucho tiempo y yo todavía puedo ingresar. Voy a mirar por qué partes que lo puedo hacer y les muestro, para que ustedes puedan Ah, seguir bueno, ingresando profe, si eso. nos puede compartir como un video o algo, porque es que no sé si de Y, pronto sí permita no, editar. no, y también les voy a mostrar cómo se hacen con GitHub, para que los que quieran lo hagan por Ah, ahí también. bueno, profe, está bien. Listo. Bueno,
jóvenes, muchas gracias. La otra semana tratamos de tener más tiempecito los lunes, pues, para terminar de hacer esta parte, pero sí, primero identifiquen ustedes de su proyecto las entidades y la otra semana ya vemos cómo hacer las relaciones. Listo, profe, entonces Allí. ya para esta semana solo es estar al día con haber subido lo del curso y las historias de usuario, ¿cierto? Sí, exactamente. Así Ah, es. bueno, profe. Muchísimas Hola, gracias. profe. Disculpe, buenas noches, profe. Tuvo un error al subir la actividad. No sé por qué no se me subió las historias de usuario, pero ya lo modifiqué. No, No sé no, dale, si... vuélvela a enviar que yo, sí, vuélvela a enviar tranquilo. Listo, profe. Ya, Muchas gracias. Es que bueno, la gracias a plataforma ti. solamente deja subir un solo archivo. Entonces hay que mandarlo Sí, pero Sí, comprimido. eso, comprímanlo y verá que les queda mejor. Sí, yo lo comprimí también porque no dejaba subir dos archivos. Ujú, sí, es ah, bueno, yo verdad. voy a mirar eso a ver qué es lo que pasa. Listo. Muchísimas gracias. Profe, a usted, Hasta feliz luego, noche. feliz noche. Hasta luego, Bueno, profe. hasta luego, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.